Mirad chicos, este es el muy poco conocido templo budista escondido en los Pirineos aragoneses, al lado de Huesca y a unas horas de Cataluña. Hola a todos amigos y bienvenidos en Diferencia Channel. Yo soy Manu, venid conmigo y juntos hoy iremos a descubrir el monasterio perdido o muy poco conocido del Panillo. Un monasterio budista en el medio del Pirineo aragonés, al lado de Huesca. Durante el video conoceremos la arquitectura del monasterio, os comentaré un poquito la historia, cómo empezó todo, cómo se ha ido desarrollando, cómo se financia el centro mismo y por último hemos conseguido tener la oportunidad y la suerte de poder hablar con Dani, que es una de las personas que viven todo el año ahí, que nos contará un poquito sobre su vida, cómo ha sido su camino hacia tomar esta decisión y nos dará algún consejo sobre cómo vivir una vida serena y feliz. No quiero robaros ni un segundo más, venid conmigo y empezamos el viaje. Nos faltaba un poquito de lluvia con sol para tenerlo todo, pero bueno, igualmente el paisaje es precioso. Bueno, ya no falta nada, estamos a punto de llegar. Tenemos muchísimas curiosidades de ver este templo budista en el medio aquí de las montañas, en el medio de la nada, y del porqué, de cómo se ha construido, quién vive, qué hacen. La verdad que, bueno, no sé, tenemos muchísima curiosidad. Vamos a ver qué tal. Hemos llegado al templo budista. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué ilusión! ¡Vamos! La verdad es que visitar el templo budista del Panillo, también llamado como templo de la Danga Shanga Kagyu, debido a las dos corrientes de la religión budista que se practica en este lugar, ha sido una experiencia muy enriquecedora. El templo budista del Panillo ha sido fundado en el 1984, o sea, hace más de 37 años, por Kalu Rinpoche. Kalu Rinpoche ha sido un muy famoso maestro tibetano, proclamado monje a la edad de 13 años y se hizo famoso para ser uno de los primeros monjes en llegar a Europa, en empezar esta obra de difusión del budismo en la cultura occidental. Empezó por Francia y poco a poco se fue extendiendo en otros países europeos, como digo, España. Llegó a España porque en Francia conoció a algunos iniciados al budismo tibetano que lo invitaron a visitar este país. Empezó fundando varios centros religiosos en ciudades como Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona, y poco a poco se fue expandiendo y a la vez empezó a surgir la necesidad de encontrar un lugar donde todos los practicantes pudieran practicar esta rama del budismo, sobre todo un lugar en la naturaleza donde los practicantes pudieran meditar y encontrar el camino que el budismo pide a sus practicantes. Y fue así que llegó cerca de Huesca, a Panillo. Ahí encontró una encina centenaria que aún hoy en día se puede ver, y abajo de su sombra se sentó y dijo que ese lugar habría sido el lugar propicio para la creación de un templo budista.
Y así empezó toda la historia. Se empezó a buscar dinero, financiación para poder empezar este proyecto. La fase inicial fue gracias a donaciones de todas las personas de las comunidades que estaban practicando, empezando la práctica del budismo, y luego poco a poco el proyecto ha ido creciendo. De hecho, empezaron comprando una vieja casa rural casi abandonada en un pequeño espacio de tierra, y poco a poco el proyecto se ha ido extendiendo. Ahora mismo hay diferentes edificios, hay un albergue, hay zona rural de acampada donde se puede llegar con su propia tenta. La verdad es que es un sitio muy curioso, muy raro, ¿no? Si pensamos que estamos aquí en el medio de Aragón, en las montañas de Aragón, Pirineo, encontrar un lugar tan extraño, un templo budista, es algo fantástico. Y nada, se respira mucha paz, mucha tranquilidad, y es un clima surreal. Hay pocos turistas y todos respetan el silencio, así que nosotros tendremos que hacer lo mismo. Desafortunadamente hemos ido a visitar el templo en un día festivo donde no estaban planificadas visitas guiadas al interior, y es por eso que no hemos podido entrar. Hoy en día el templo budista del Panillo se mantiene gracias a donaciones y actividades que se desarrollan dentro del mismo centro, como por ejemplo la enseñanza del budismo, otros tipos de actividades afines, como por ejemplo el Tai Chi, cursos de medicina tibetana, cursos de yoga. Cuando estamos ya a punto de volver a nuestro coche para regresar a Barcelona, que en el área de acampada del Panillo hemos visto una roulotte y una persona trabajando. Y hemos decidido ir a hablar con esta persona. Para empezar, sí, esto es un templo budista, no es un monasterio, claro, porque en los monasterios hay monjes, vale, y aquí no hay monjes. Daniel al principio se demostró un poquito tímido, no nos conocía, un poquito cerrado, pero poco a poco notó que nuestras intenciones eran buenas, que solamente teníamos curiosidad de conocerlos, conocer cómo vivían, conocer su historia, y nos ha empezado a contar un poco cómo ha empezado todo y cómo él vive el budismo. Estoy aquí, llevo 9 años, sí, y bueno, aquí hay lamas. Vale. Esto se basa en el budismo tibetano. Sí. En el budismo tibetano es el budismo lamaístas, y hay lamas. Los lamas pues han realizado unos retiros y han recibido unas enseñanzas, han hecho unas prácticas para poder luego enseñar. Pues desde ese punto de vista son lamas, visten igual que los monjes, Vale. pero para ser monje hay que haber tomado una serie de votos. Ah, ok, vale. Entonces pues aquí no es el caso, aunque Claro. sí que hay otras escuelas donde sí que lo son, Vale, monjes, entendido. pero bueno, aquí es bastante más liberal en todo ese aspecto. Aquí un lama puede ser hombre, puede ser mujer, puede casarse, puede tener hijos. Vale, entendido, ya está. Y bueno, pues yo soy un buscador Buscador de la vida, de la felicidad. de la felicidad, sí, de la felicidad, escapador del sufrimiento, digamos. Claro. Entonces, pues yo aquí lo que he encontrado han sido respuestas. Vale. Respuestas a muchas de esas preguntas que todo el mundo nos hacemos, Claro. ¿no? En unas fases u otras. Bueno, cuando uno está muy perdido ahí en el samsara, cuando está muy perdido, con muchos entretenimientos y demás, y disfruta hasta cierto punto, Claro. no se hace esas preguntas. Pero bueno, por un lado disfruta, por otro lado sufre, no se da cuenta. Claro. Pero cuando uno se da cuenta y busca más, pues entonces hay que ir a los sitios que nos dan respuestas, que nos inspiran paz y que nos llaman a encontrar esa felicidad. Claro. Y Daniel, yo me imagino que tú tenías una vida a la que llaman normal, trabajabas y tal,
Y de repente, ¿cómo te acercaste al mundo del budismo? Primero buscando, leyendo, El sentido probando de la vida. unas cosas, probando otras, ¿no? Antes de esto, pues leí sobre el taoísmo, fui practicante de Reiki también, otras cosas, ¿no? Ajá. Pero, pues, digamos que la palabra del Buda fue lo que más Claro, claro. me llamó, lo que más me despertó. ¿Y cuántos años llevas y aquí? ¿Cuántos meses? Aquí llevo 9 años viviendo. Ah. Esto está aquí desde el año 84. ¡Wow! O sea, esto lleva aquí muchos años. Yo en el año 2000 llegué aquí por primera vez, lo conocí y ya me hubiera querido quedar aquí. Claro. Pero entonces pues yo tenía 2 hijos que todavía eran pequeños, que tenían que crecer, Claro. estudiar y echar alas. Cuando ellos echaron alas, pues yo también desplegué las mías y me vine. Qué Pero bueno. tuve que esperar a ese momento. Normal, claro, Ujú. claro. Y Ese momento fueron 13 años. wow. Ha sido largo, ¿no? Pero sí, bueno. pero en ese tiempo pues yo iba y venía de vez en cuando, me iba formando. Claro, formando, creciendo y tal. Ujú. Si ahora te pregunto, ¿no? ¿Qué es la felicidad para ti? La felicidad es tener lo necesario, ser feliz con el entorno y no desear más de lo que uno necesite. Claro. O sea, saber estar bien en cada momento, en cada lugar y en cada situación. Claro. Y parece no fácil decirlo, pero conseguirlo a veces es No, un camino. conseguirlo es difícil, tanto fuera como aquí. Aquí Claro. tampoco podemos decir que es el paraíso, pero no, también existen las emociones Claro. que nos llevan a un lado y a otro. Y Tal cual. Y ahora mismo, tu día a día, ¿cuál es? ¿Tú te despiertas por la mañana y qué haces? bueno, yo en concreto yo estoy aquí contratado. Vale. trabajas Yo, por- sí, yo me encargo del mantenimiento, entonces yo no estoy todo el día meditando. Vale, vale. Pero hay gente que hemos visto, algunos han acampado en tiendas de campaña. Esta gente que está por ahí está meditando todo el día. Aquí los que estamos de residentes lo que hacemos sobre todo es trabajar para que otros puedan venir a meditar. Ah, vale, ok. No es que porque uno venga y viva aquí ya es... Claro, no, está claro. Vale, vale. Esto es un lugar de paso y es un lugar de expansión del Dharma de Buda, Ujú, pero el camino es personal. Claro, No porque se esté dentro o se esté fuera. Aquí uno se puede formar, puede aprender, estar menos tiempo, más tiempo, pero luego el camino hay que desarrollarlo a lo largo de toda la vida. claro. No, es cierto. Y es muy difícil, pero también muy enriquecedor a la vez. Y Daniel, ¿hay vivido en todos estos años algún momento donde te sentiste perdido o arrepentido de tomar esta decisión? ¿Algunas dudas? Porque me imagino que habrás tenido altos y bajos, ¿no? Durante este camino. Bueno, altos y bajos sí tenemos todos, pero vamos, yo sí ha habido algún momento que me he sentido perdido, Vale. pero conmigo mismo y con mis emociones. Vale, ok. O sea, yo de que este es el camino lo tengo muy claro, Muy claro, vale. Desde el lo principio. tengo muy claro. Ahora, pues sí, me he sentido perdido en mis emociones alguna temporada Claro. Eso Y- pasa a todos. Pasa a todos. y bueno, pues me ha faltado voluntad para enfrentarme en esos momentos y el tiempo pues luego lo ha curado todo. Claro. Y Daniel, si nosotros, por ejemplo, hablamos a la gente más joven y tal, deberíamos darle un consejo para la vida, ¿no? ¿Qué le diríamos? ¿O qué consejo le darías? A tus hijos, ¿qué consejo le has dado Bueno, a mis hijos cuando han puesto las yo les alas? digo que sean felices, Claro, que hagan lo posible por ser felices. claro. Al final, Cada uno tiene que buscar la felicidad, pero cada uno tiene que seguir sus propios consejos. Todo está en la mente. Y entonces, independientemente de los factores externos o de las compañías o lo que sea, si uno en su propia mente está feliz y está bien consigo mismo, con el entorno, pues claro. ahí es donde está la felicidad. Y ahí está la búsqueda, ¿no? Ahí está la búsqueda y ahí está la felicidad. Claro, claro. Dentro de uno mismo, no está en el exterior. Claro, De hecho, la palabra budista, sí. en tibetano, la traducción es ser interior. Vale, claro.
llegar a ser ese ser interior, ¿no? Exacto, hay que buscar dentro de uno mismo. Claro. Y te hago esta pregunta porque desde tu experiencia de crecimiento personal creo que puede ser muy enriquecedor para mí y para toda la gente. La vida tiene muchos problemas, ¿no? A veces tiene dificultades, problemas, y a veces estos problemas nos echan para abajo, ¿no? ¿Cómo conseguir a veces esta fuerza para levantar la cabeza, encontrar el sentido de la vida y ser feliz? Superar los problemas para ser feliz y vivir en armonía. Basándonos en lo que dijo el Buda desde un principio, ¿no? O sea, hay sufrimiento, la vida es sufrimiento, entonces tenemos que salir de ese sufrimiento y encontrar el camino para encontrar ese sufrimiento. Ese camino pasa por la renuncia, no la renuncia a todo, sino el no apegarnos, el no sentirnos que lo necesitamos todo, que no podemos pasar sin ello, sino contentarnos con lo que tenemos, no enfadarnos por lo que no tenemos o por lo que nos venga del exterior, de otras personas, ¿no? Eso es un punto, creo, fundamental. Ser feliz con lo que uno tiene, no estar deseando todo el rato lo que uno no tiene, ¿no? Que al final provoca tristeza, Exacto. Sufrimiento. Sí. Hay que disfrutar, por supuesto, cuando se tiene algo hay que disfrutarlo, pero no apegarse a ello, no agarrarse. Si se tiene, se disfruta. Si no se tiene, No pasa nada. ser feliz también. Tengo a mí mismo y es suficiente para ser feliz, ¿no? Es verdad. Y última pregunta, y luego ya te dejo, gracias por tu tiempo. A nivel general, ¿no? Tomar una decisión así hoy en día en un país como España, Europa, decir, voy a hacer mi búsqueda espiritual de mi felicidad, voy, entre comillas, dejarlo todo, me voy a vivir en un lugar un poco más aislado. Me imagino que ha sido una decisión también un poco difícil. Que la gente al exterior, ¿no? A veces nos preocupa la gente, ¿qué opina? ¿Tú cómo has vivido este momento y qué consejos darías a una persona que quiere hacer este paso pero le da miedo por lo que piensa la gente? Pues la verdad es que no lo sé porque no ha sido mi caso. No ha sido tu caso. Yo cuando encontré esto ya lo tenía claro y en mi entorno, digamos, familiar y demás, pues ya lo dejé ver, ¿no? Claro, desde el principio. Claro, hay gente que pueda tener otras situaciones, otros problemas, pero bueno, claro. Pues lo importante está dentro de uno, entonces Tal cual. que sigan su corazón, claro, lo que les dice. Seguir el corazón. Eso, creo que con esto podemos de verdad ya acabar esta mini charla. De verdad, muchísimas gracias porque, como te he comentado, son 5 minutos, pero que a mí personalmente me ha dado muchísimo y que al final yo siempre digo que el bien genera bien, ¿no? Así que esperamos hacer bien y ayudar mucha más gente. Para terminar, Sí. para que lo oigan con los que lo compartas, Sí, te voy a compartir un mantra sí, por favor. que, bueno, seguro que mucha gente lo conoce, es muy conocido, pero es muy mágico. Sí. Wow. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum es el mantra más famoso del budismo. Sí, Es el mantra de la compasión vale. y la traducción literal es honor a la joya nacida del loto. Ah, vale. La joya nacida del loto es el amor y la compasión que surgen del corazón. Vale. Del loto del corazón surge ese amor y la compasión. Entonces, Om Mani Padme Hum, que el amor y la compasión esté allí por donde vaya este mensaje. Amor y compasión pueden ser también dos claves, ¿no? O dos puntos firmes en nuestras vidas que siempre deberíamos utilizar como estrellas del norte para guiarnos en el camino. Luego que puede ser cualquier tipo, pero hay que tener puntos clave, puntos de referencia, ¿no? En nuestra vida, y puede ser una información muy importante y muy valiosa para mucha gente. Muchísimas gracias, de verdad, y eso. Volveremos la próxima vez con más calma para seguir compartiendo más información. Muy bien. Y con esta última charla, simple, espontánea, pero a la vez llena de temas de reflexiones, nos gustaría daros las gracias por habernos seguido en este viaje e invitaros a la próxima experiencia. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y suscribiros a mi canal. A vosotros no os cuesta nada, pero a mí me ayudará mucho y nos permitirá a todos crecer juntos. Como siempre, si conocéis alguna persona con una historia diferente, si conocéis algún lugar que merezca la pena ser contado,
Si queréis contar vosotros mismos vuestra historia personal, vuestra historia de superación, de desarrollo y de crecimiento, dejadme vuestro mensaje en los comentarios y os contestaré a todos y intentaré ponerme en contacto con vosotros lo más pronto posible. Hasta la próxima semana. Chao chicos.